Al descender el Espíritu Santo sobre el aposento alto, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba y llenó toda la casa. Y los pastores José y Sabina Wences, en su programa de la Iglesia Cristiana de Dios Viento Recio, proclaman un Cristo de poder que nos da salvación, sanidad, liberación y que viene pronto. Y a esta hora presentamos el programa Viento Recio con los pastores José y Sabina Wences. Aleluya, gloria a Dios, Dios les bendiga en esta hora. Bendición para cada uno de ustedes en esta hermosa noche, en esta frecuencia de la radio 1010 AM. Pueden llamar al teléfono en cabina 602-977-1010 y se le estará atendiendo en cualquier petición que usted tenga, en cualquier necesidad o cualquier circunstancia que se encuentre, puede hacerla saber y se le estará atendiendo con mucha amabilidad, con mucho cariño, con mucho amor de parte de esta radio y pues este medio a través del programa Viento Recio con los pastores Wences. Dios bendiga sus vidas en donde quiera que se encuentren. Hoy no pudieron asistir, pero vamos a estar siguiendo orando para que cada uno de nosotros podamos cumplir el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Aleluya. ¿Cómo estuvo tu día hoy? ¿Fue bendecido? ¿Tuviste malos momentos, malas rachas? ¿Qué pasó con tu vida el día de hoy? ¿Estuviste batallando contigo mismo, con los demás? ¿Te presentaron circunstancias que no estaban contempladas? Tal vez camino al trabajo, de regreso o en el trabajo. ¿Qué pasó? Es una pregunta nada más. Saber cómo te encuentras y saber que Dios está ahí todavía al lado de nosotros. Esa promesa divina que Él dejó, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Y queremos invitar a todos los nuevos oyentes, a todos aquellos que aún no han formado parte de esta hermosa familia que es cristocéntrica, a través de la promesa de Dios para la salvación de la humanidad. Aún hay lugares, aún hay lugar que Dios ya preparó para ti, para tu vida, para tu familia. Hay lugares hermosos en el cielo donde pasaremos una eternidad grandiosa, asombrosa, lo cual nuestros ojos no han contemplado tan grande maravilla. La Biblia nos describe allá en el libro de Apocalipsis cuando el apóstol Juan fue llevado en el Espíritu. Ahí vio ese mar de oro, esas calles de oro, ese mar de cristal, esas mansiones, esa ciudad hermosa, esa promesa que Dios dio que enjugaría toda lágrima de todo dolor, del sufrimiento que hemos pasado aquí en la tierra, las circunstancias, pero también tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Y en esta tarde vamos a escuchar una alabanza para que también nuestros hermanos sean partícipes a través del canto de los instrumentos y podamos alegrar nuestra alma. Y en esta hora vamos a entrar en un tema hermoso después de la alabanza. Aleluya, te puedes gozar, puedes estar atento. Gloria al Señor. Adversarios, muchos son los que se han levantado en contra de mí. Dicen que salvación ya no existe para mi vida, pero tú siempre has sido un escudo alrededor de mí. Jehová es mi gloria y el que mantiene
Aleluya, gloria al Señor. Vamos a estar atentos a la enseñanza. Dios bendiga a nuestros hermanos de estos cantos hermosos y de la alabanza, que son partícipes también del reino de Dios, instruyéndonos, alegrándonos, dándonos regocijo a través de esa inspiración que Dios les dio. Amén. Gloria al Señor. Dios bendiga su ministerio. Vamos a entrar en esta enseñanza en esta noche. Y vamos a aprovechar el tiempo, como dice la Escritura, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Gloria al Señor. Vamos a meditar en la Escritura, en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 8 y 10. Y el título de esta enseñanza se le ha dado, ¿forma parte de tu vida Jesús? ¿Forma parte de tu vida Jesús? Ese es el título de esta enseñanza a través de esta frecuencia de la radio, para que todos aquellos que tal vez no puedan conectarse a las plataformas de internet, de Facebook o YouTube, vamos a compartir esta escritura en donde quiera que estén. Sabemos que esta frecuencia puede llegar a lugares, a ranchos, a lugares, ciudades externas, fuera de la comunidad, en aquellas aldeas, en aquellos pueblos, y estamos creyendo que se está cumpliendo lo que Jesús dijo, que el evangelio sería predicado a todo el mundo. Gloria al Señor. Dios bendiga a todos aquellos que están siguiendo esta página de diferentes países. Que Dios les bendiga y que esta palabra sea de grande bendición para cada uno de nosotros. Entramos en este tema. ¿Forma parte de tu vida a Jesús? ¿Sí o no? Hoy vamos a estar meditando en esto. En el capítulo 13 del Evangelio nos dice que Jesús estaba en la fiesta de la Pascua y estaba llevando o culminando el lavatorio de los pies de sus discípulos. Después que Jesús había compartido la enseñanza, después que habían cenado, las artimañas del enemigo estaban ahí presentes en el corazón de Judas el Iscariote. Y vemos nosotros que cada situación que Jesús presenta para el bien de la humanidad hay oposición. Y vemos aquí en el versículo 5, luego puso agua en un librillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavarás los pies a mí? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies, jamás. Jesús le respondió, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Aleluya. En esta ocasión, aunque Pedro había seguido al maestro y había recibido un discipulado y había visto milagros, señales, maravillas, y aunque había sido procesado en algunas áreas, aún había esa área en la cual Pedro no estaba formando parte del proceso de Jesús. Muchas de las ocasiones como cristianos pasamos toda nuestra vida haciendo lo que nos parece a nosotros. Y Dios quiere seguir tratando esas áreas en nuestros corazones de la cual todavía no forma parte, de la cual todavía no le damos cabida para que el maestro trabaje. Y Él sigue tocando la puerta de nuestro corazón para que nosotros oigamos su voz y podamos decirle, sí, Señor, forma parte de mi vida en esta área en la cual yo he estado batallando toda mi vida. El formar parte, queremos entender y comprender
a través de esta enseñanza que el formar parte es un elemento o miembro de un conjunto o de un grupo o de una entidad. Es una locución verbal que indica la integración de algo, de alguien dentro del todo, ya sea de una composición, ocupando un puesto o siendo uno de los componentes esenciales de la vida. ¿Qué mejor componente esencial que Cristo Jesús en nuestros corazones, en nuestro diario vivir? ¿Qué mejor? Y Pedro le faltaba esa área. Posiblemente podemos mirar en Pedro que era intrépido, fue elegido, era constante, era arrebatado, era violento, también fue dispuesto, era creyente y fue amigo de Jesús. Pero esa actitud diciendo, no me lavarás los pies jamás. Al instante esas palabras dejaron de hacer eco dentro de sus corazones, de su corazón, de su vida y de su ministerio. Al contestar Jesús, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Mira qué importante. Cuando pensamos que nuestra vida está bien al acorde con Dios, luego viene Jesús y nos hace ver en esas áreas que aún nos falta todavía. Por ejemplo, el formar parte de una organización se requiere de un comité de personas. Un grupo de personas forman un equipo. Un conjunto de elementos forman parte de una exposición. Eso es lo que tenemos que entender. ¿De qué formamos parte? La vida nos presenta ser parte de una empresa donde trabajamos todos los días. Formamos parte de una familia. Formamos parte de una iglesia. Formamos parte de una sociedad. Formamos parte del mundo. Ahora formamos parte del reino de Dios. Esa formación en la cual encontramos en sus significados, podemos mirar que a Pedro le faltaba una integración y podemos encontrar que es la humildad, la templanza, la mansedumbre, la obediencia, para poder encontrar esa paz en su corazón y no tener ese ego y esa soberbia. Tenía que doblegarse y ser parte de la transformación. A través de las palabras de Jesús, se tuvo que doblegar, tuvo que sosiegarse, cedió a las palabras, se calmó, se tranquilizó, escuchó las palabras de Jesús y se dejó gobernar. ¿Qué áreas de nuestra vida todavía no forma parte Jesús en el transcurso de nuestra vida cristiana? ¿Todavía hay áreas que estamos batallando? ¿Todavía hay circunstancias en las cuales no le hemos dicho a Jesús, aquí está todo nuestro corazón, toda nuestra vida, haz conmigo como tú quieras? Tendrá que llegar ese momento, si no, no formaremos parte del carácter de Cristo. El propósito es de que todo hombre alcance la plenitud y la estatura de un varón perfecto que es Cristo Jesús. También nos dice, si decimos ser cristianos, debemos de andar como Cristo anduvo. Es ahí donde retrocedemos, es ahí donde no queremos seguir las pisadas del Maestro, porque al seguir a Jesús demanda un sacrificio, demanda una señal, demanda dolor, sufrimiento, y la cruz es presentada por donde tenemos que pasar todo cristiano. Todo que se diga tener la fe tiene que estar puesta en Jesús, en el autor y consumador de la fe. Si decimos ser creyentes, debemos de llegar a
ser como Jesús. Jesús dijo, sed santos porque yo soy santo. Y tenemos que irnos despojando del viejo hombre conforme está viciado de la forma pecaminosa. Tenemos que estar en nuestra vida muy concentrado que el bautismo formó parte de nuestra vida en el tiempo cuando cedimos a ese cumplimiento de obediencia, pero las inmundicias siguen golpeando nuestras vidas y las inmundicias quieren sacarnos del propósito de Dios. Quieren alejarnos. Pablo relata a los Gálatas que estaban derechos cuando se plantó la iglesia de Galacia. Y caminaban en la fe, y caminaban en los dones, en los ministerios, y era un regocijo. Una vez que Pablo se fue, y al volver a examinar la iglesia, ve que hay indiferencias. Y escribe allá en Gálatas capítulo 5, las obras de la carne. No estaban viviendo en la obra del Espíritu, sino formaba la carne todavía. Estaba ahí los pleitos, las iras, las contiendas, disensiones, la idolatría. Y todo eso estaba ahí. Y Pablo escribe, los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Hay cambios. El bautismo no solamente formó parte de nuestra vida. Y luego pasamos a las inmundicias. Y en las inmundicias tenemos que ver si ahí está Jesús formando parte de nuestras vidas. Eso es lo que tenemos que dejar para poder entender. Según los requisitos para formar parte con la vida de Jesús son estos. Primero, entender el propósito que es en el primer punto. San Juan 3:16, porque Dios nos ama, pero también Dios corrige a los que le aman. Y esa corrección es a través del pecado, de nuestra forma de ser, de comportarnos y la actitud que nosotros tenemos. Y viene Jesús y busca el fruto. ¿Recuerda la higuera que fue estéril, fue cortada? Bueno, Jesús viene a buscar fruto si ese amor que Dios dio a través de su Hijo. San Juan 14:6 nos dice, porque el propósito no es que Dios haya enviado a Jesús para condenarnos, sino para que seamos salvos por Él. Se cancela la condenación del pecado siempre y cuando entremos en este propósito de que Jesús está formando parte de mi vida. Número 2, oír la voz de Dios. Juan 5:40 nos dice, ¿y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna? Esta manera en la cual la Biblia nos presenta es una invitación. Estamos nosotros formando parte como cristianos, pero en el transcurso de la enseñanza hay que examinarnos. Pero queremos compartirla, extenderla a todos nuestros amigos oyentes que no han formado parte de la esencia divina, del propósito, de sus promesas divinas. Y ustedes han oído la palabra de Dios y se creen que son creyentes, pero en la creer no basta solamente con creer, sino obedecer la palabra de Dios. Oír la voz de Dios. Usted, querido amigo, que me escucha, que no forma parte de la salvación, ¿cuánto tiempo oye la voz de Dios a la semana, al mes o al año? ¿Cuánta disposición está en usted en que Jesús forme parte de su vida, de su familia, de sus hijos, de su matrimonio y de todos los que lo rodean? ¿Cuál es el propósito de que la Escritura sea predicada en esta hora? De que no sea en vano, sino que haga la transformación en los corazones. Bien, punto número 3, todos pecamos. Romanos 3:23 nos dice que todos fuimos destituidos de la gloria de Dios y necesitamos esa restauración. Y no debemos de caer nosotros como cristianos que porque ya estamos dentro de una iglesia no necesitamos restauración. Dios seguirá trabajando en nuestras vidas hasta el día que Él venga o el día que muramos.
Y cuando aún así muramos, la promesa es que después de muerto, Cristo nos resucitará y nos transformará en un cuerpo glorificado. No alcanzaremos la perfección en esta vida. Con todo lo que hagamos, no la alcanzaremos. Dios la cumplirá en la venida de Cristo Jesús. Pero invitamos a nuestros amigos que puedan entender que fueron destituidos de la gloria de Dios por causa del pecado y la transgresión sigue en la vida de la humanidad. Cuarto punto, creer. Juan 8:21 nos dice, en vuestros pecados moriréis si no creyeses. Es creer, pero es obedecer, es cumplir la palabra de Dios. La humanidad sufre por el pecado y vemos la violencia, la maldad, los pleitos, las iras, las contiendas, la destrucción de los hogares, de las familias, de los hijos, perdidos en las drogas, en el alcohol, en las cárceles, yendo de un lado para otro, los padres recibiendo noticias, ven a reconocer a tu hijo porque ha muerto. Noticias desagradables por padres que no instruyen a sus hijos en el camino del bien. Muchos padres han abandonado a sus hijos a temprana edad, irresponsables. Otras circunstancias no ameritan las formas, pero en sí buscamos la forma de excusarnos delante de Dios. Pero el pecado nos asedia día tras día y el enemigo trata de que no entendamos la palabra, que somos pecadores. Trata de distraernos en el mundo y presentarnos fiestas bonitas y una vida elegante y una familia próspera y una familia donde todo sea bonito. Pero tenemos que entender que no somos eternos, que tendremos que llegar a un destino. Tenemos que pasar por la muerte para poder ir al cielo o poder ir al lugar de condenación. Creer, en vuestros pecados moriréis si no creyeses. Ahora, el creer tiene que tener frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuáles son esos? Apartarnos del pecado. Número 5, creer y ser bautizados en agua. Cristo dijo, si no naces de agua y de espíritu, no puedes entrar en el reino de los cielos. Marcos 16:16, el que creyere, pero de creer y fuere bautizado, será salvo, porque sus pecados son perdonados y no será condenado. Pero de ahí tiene que luchar. El que persevera hasta el fin, este será salvo. No es quedarse ahí nada más sentado en una silla, no. Hay que buscar más la palabra para el crecimiento de la salvación. Ahora, número 6, estamos mirando el juicio para los incrédulos. Mateo 11:20 nos dice que hay un juicio para los incrédulos. Y nosotros podemos llegar a ser incrédulos también como creyentes. Vemos muchas historias bíblicas de hombres y mujeres que retrocedieron, dejaron el camino de Dios en el Antiguo Testamento. El pueblo no entró a las tierras prometidas por la condición espiritual, por su rebeldía, por su rebelión, por transgredir la ley. No entraron los padres. Fueron irresponsables en el cumplimiento de la palabra. Y vemos nosotros que cuando fueron a reconocer la tierra prometida, recordemos que mandaron 12 espías, uno de cada tribu, 12 tribus. 10 dieron un pésimo reporte de falta de fe, de falta de confianza. El diablo se apoderó en sus corazones. 40 días fueron a reconocer la tierra y los hombres traían unos racimos que solamente 2 hombres podían un racimo de uvas. Grandes bendiciones preparadas para un pueblo que Dios estuvo dispuesto a sacar del anonimato, a sacar del cautiverio y transformarlos y pasarlos por un proceso y darle las grandes bendiciones. Pero la irresponsabilidad de esos 10 espías fueron padres de familia. Por 40 días, 40 años fueron las consecuencias del pecado y murieron en el desierto.
Y eso es la transgresión de las promesas de lo que Dios quiere, y vienen las consecuencias que transgreden y pasan a los hijos. Padres creyentes, habrá hijos creyentes. Padres incrédulos, habrá hijos incrédulos. No obstante, Dios entra en las familias y hay hijos que son creyentes y padres incrédulos. Hay padres que son incrédulos e hijos creyentes. Porque no está en toda la familia, aunque la promesa es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero si tú crees y tu casa no cree, si el esposo cree y la esposa no cree, y si los hijos creen y los padres no creen, entonces ahí hay división por la fe, por el creer. ¿A qué lleva esto? Que es una guerra espiritual. Pero los incrédulos tendrán juicio. No se levantarán los incrédulos con los santos, sino irán a condenación. Punto número 7. La oportunidad se va de las manos. Al mundo nos dirigimos. Al mundo se va la oportunidad de sus manos. ¿Cuántos años Dios ha estado tratando con sus vidas? Lucas 16, 19, 31 recalca el pasaje de un hombre rico que tenía todo, había alcanzado todas las riquezas. Dice que no tenía necesidad de trabajar más en su vida. Se iba a deleitar, pero le faltaba una cosa: que Jesús formara parte de su vida. Y aún le da la última oportunidad y le dicen: esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Y lo que tienes de quién es? ¿De quién será todo eso? Y murió en su necedad. Y después de muerto, la Escritura todavía da la oportunidad de lo que pasó en el más allá, en el infierno, en el lugar de tormento. Ahí vemos el alma consciente, pero sin oportunidad. Se va la oportunidad de tus manos. Esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Cuántos del mundo, de los que nos escuchan, de los que han estado cerca de una iglesia y no han decidido entregar su corazón a Cristo, en esta noche van a partir sin salvación por la dureza del corazón, por no quererse someter a la palabra divina, por la incredulidad, por no oír la voz de Dios, por no entender el propósito que Dios no envió a Cristo para condenarnos, sino para que pudiésemos ser salvos por Él. 8. Listos para la condenación eterna. La desgracia de la humanidad. El apóstol Juan, siendo llevado en el Espíritu, nos revela y nos dice en Apocalipsis capítulo 20, 12, y vi a los muertos, grandes y pequeños, delante del trono de Dios para ser juzgados. Y todo aquel que no se ha hallado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Eso es lo que le espera a la humanidad, la desgracia. La salvación está al alcance de tu mano. Entregar tu corazón a Cristo y ser salvo, que tu nombre sea escrito en el libro de la vida. ¿Por qué despreciar esta oportunidad? Bueno, después nos dice que habrá un rechinar de dientes, un crujido de dientes, una lamentación, un tormento eterno, separado de Dios para siempre, por toda la eternidad. No habrá otra más oportunidad para tu vida y tu familia. Yo no puedo entender cómo los padres dicen amar a sus hijos y cómo en aquel día verán a sus hijos ardiendo en un lago de fuego por la incredulidad de los padres. La maldad es llevada en la primera, segunda, tercera y cuarta generación, dice el Señor, que visita la maldad de los padres. ¿Cómo es que usted, siendo madre, pueda ver a sus hijos quemándose enfrente de sus ojos por toda una eternidad? Cuando Dios le ha dado la responsabilidad a usted como padre, como cabeza del hogar, poder instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Dios ha dado responsabilidad a los padres, y los padres serán juzgados por la palabra de Dios,
por los hechos que cometieron, por la irresponsabilidad, por no entender el propósito, por no dejarse gobernar por este propósito divino. ¿Cómo es posible que Jesús no forme parte de tu vida? ¿Y cuántos años tienes escuchando la palabra de Dios? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 años. ¿Y la excusa cuál será en aquel día? No tuve tiempo, no tuve oportunidad, es que yo no escuché, es que nadie me dijo, es que nadie me invitó. Y a través de estos medios no habrá excusa. No habrá excusa. Yo también estoy luchando cada día tras día para poder llegar a oír la voz de Dios y decir, siervo bueno, entra en el gozo de tu Señor. Yo no quiero escuchar la voz que me diga, apártate de mí, hacedor de maldad, maldito, ve al lago del fuego eterno. No por la maldición que Dios da, sino por la maldición que nosotros escogimos. Dios nos libre de poder llegar a la condenación eterna. Cuando la oportunidad está al alcance de tu mano a través de estos medios, hasta dónde puede llegar la tecnología es impresionante a todos los países. Mas sin embargo vemos grandes hombres de Dios como misioneros que están yendo a las aldeas, a las tribus, para cumplir el mandamiento de Dios, que habrá gente de toda lengua, de toda tribu y de toda nación que creyeron a la palabra de Dios. Y tú no has creído. Tú todavía no estás dentro del plan de salvación porque no quiere que Cristo forme parte de tu vida. Ahora vamos a la manera de pensar del mundo. Por ejemplo, cuando el mundo recuerda que existe Jesús. Bien, hay tradiciones de hombres llamada lo que es la Navidad. Lo que fue presentado que el nacimiento de Jesús y sus fiestas, sus tradiciones, no forman parte de la Biblia, no forman parte de los evangelios, pero el mundo lo celebra como un Jesús. Y el mundo recuerda a Jesús, pero a la vez sus corazones se van a hacer la maldad. No está Jesús formando parte de su vida, solamente en sus mentes, en sus pensamientos. Creen que Jesús está ahí, pero nada más es un engaño disfrazado. Y muchos creyentes también están siendo engañados en esta tradición. Y están siendo llevados a la corrupción espiritual y forman parte haciéndose amigos del mundo, constituyéndose enemigos de Dios, creyendo que Cristo está ahí formando parte. Pero no es así. Después explicaremos algo más concreto. Pero el mundo recuerda a Cristo Jesús en Semana Santa también, que fue crucificado, hasta se visten de Jesús, cargan la cruz, se dan de latigazos, otros van de rodillas tratando de pagar una manda o un compromiso que hicieron con Jesús. Pero Jesús no está ahí. Jesús no forma parte de ninguna tradición, de ningún paganismo. Y ese es el engaño del mundo. Y queremos mirar que la Escritura nos dice en Primera de Juan, capítulo 5:19, o Juan 5:19, pero nosotros sabemos que somos de Dios. Si nosotros como cristianos sabemos que somos de Dios, no tenemos que formar parte de lo que el mundo celebra, de lo que el mundo hace, de sus tradiciones. Tenemos que ver si Cristo está ahí o no está, si es bíblico o no es bíblico. Y es en eso donde nos damos cuenta si verdaderamente somos de Dios. No con decir que yo soy de Dios, Dios me va a aprobar. No con decir que yo sea cristiano, yo soy un cristiano. No con decir que yo soy evangélico, soy evangélico. No, sino hay áreas que tenemos que examinar. Ahora, Juan nos dice también que el mundo está bajo el maligno. Queridos amigos, familias, oyentes, si no estás bajo el control de Cristo Jesús, estás bajo el maligno. Y esa es la dura realidad que el mundo no quiere aceptar.
Quieren traer a Cristo nomás para formar parte en algunas fiestas o en algunos lugares. Y decir que tienes fe, pero la fe sin obras es una fe muerta. Mientras no haya obras de arrepentimiento, frutos dignos de arrepentimiento, Dios no aprobará las vidas. Ahora, ¿no eres de Cristo? ¿No eres del reino de Dios? ¿No entrarás al cielo? ¿No quieres nada con Dios? Nada recibirás. Hay que recapacitar. Hay que recapacitar y nosotros ponernos a cuentas con Dios como cristianos. Punto número 1, repasamos una vez más. Entender el propósito, oír la voz de Dios. Todos pecamos, seguir creyendo, creer y ser bautizados. Ahora no caer en juicio, juicio para los incrédulos. Y la oportunidad se va de las manos. Y hay una condenación eterna. Mi deseo es que Dios siga bendiciendo tus vidas y cada uno de nosotros seguir adelante en la fe, consagrando nuestras vidas, despojándonos del viejo hombre para poder ser aprobados por Dios. Gloria al Señor. Dice la Escritura: yo, la luz, dijo Cristo, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Gloria al Señor. Tú decides, la decisión está en tus manos. Ama tu vida, ama tu alma, ama tu familia, ama a tus hijos, esfuérzate. Pero también tiene que ver que Cristo forme parte en esas áreas. No como Pedro, no trabajarás en esta área jamás. Pero Cristo le dijo, si no te dejas, no formarás parte conmigo. Así es que hay que dejarnos que Dios siga transformando. Bendiciones. Dios te bendiga. Pronto estaremos en otra enseñanza. Le agradecemos su atención y sintonía al programa de la Iglesia Cristiana de Dios Viento Recio, ubicada en el 1221 al este de la calle Pima, en Phoenix, Arizona. Sus servicios son martes 7 de la noche, oración, viernes 7 de la noche, servicio general, y domingo a la 1 de la tarde, servicio.